Estamos estudiando, ya tenemos varias semanas estudiando el libro de Salmos y hoy vamos a llegar al capítulo número 22. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias te damos porque nos has dado tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella podamos conocerte, Dios, podemos tener dirección. Pero también cuando llegamos a capítulos como este, podamos tener una plena certidumbre de tu control, de tu poder, Dios, de lo bueno y agradable de tu voluntad. Te ruego que a través de estas palabras que vamos a estar leyendo el día de hoy, los corazones de mis hermanos puedan ser confortados, consolados, Señor, y que podamos encontrar en ti dirección. Amén. Sale, hermanos, capítulo 22. El capítulo 22 es el primero de una trilogía de capítulos llamados Salmos pastorales, porque obviamente son el 22, el 23 y el 24, así seguiditos, porque presentan a Jesucristo como el buen pastor. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos o vemos tres presentaciones de este Jesucristo como pastor. Vemos primero cuando vamos al capítulo 10 de Juan. Vamos a leerlo para que lo podamos tener completo. Juan capítulo 10, a partir del versículo 11, dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias, las ovejas ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces, vemos a esta como primera personificación del pastor o el buen pastor, y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, y eso vamos a encontrar en el capítulo 22, que es un capítulo mesiánico que habla de Cristo poniendo su vida por cada uno de nosotros. Después nosotros encontramos en Hebreos capítulo 22, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que haga su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos en el Nuevo Testamento a la primera esta imagen del pastor, presentando a aquel que el buen pastor da su vida por las ovejas. Después a Jesucristo como también el gran pastor, pero este gran pastor no nos los presenta aquí dando la vida por sus ovejas, sino guiándolos y haciéndolos aptos para toda buena obra. Y es lo que nosotros vemos en el capítulo 23 del Salmo 20, en el Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, y empieza a describir toda esa labor del pastor, guiándonos, confortándonos, llevándonos por lugares de delicados pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después encontramos, cuando llegamos a la carta de Pedro, vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, y dice versículo 3: no teniendo como señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, vuelvo a repetir, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, haciendo referencia a Cristo. Entonces, vemos a Juan presentando al buen pastor que da su vida por las ovejas, capítulo 22 de Salmos, el pastor Jesucristo dando la vida por nosotros. Nosotros después vemos a el gran pastor guiándonos, confortándonos y haciéndonos crecer, Salmo 23. Y después, Salmo 24, nosotros vemos al príncipe de los pastores dando recompensas, dándonos coronas. Entonces, Salmo 22, vemos la cruz.
Salmo 23, nosotros vemos el cayado del pastor, y Salmo 24, el rey que viene a retribuir, a dar corona, ¿sale? Entonces vamos a empezar con este primer salmo en el versículo número 1. Salmo 22, versículo número 1. Salmo 22, versículo 1. Y un poquito antes, los que tienen esa anotación, a lo mejor algunos no la tienen, pero dice al músico principal sobre Ejelet Zahar. Y dice Salmo de David. Ejelet Zahar literalmente quiere decir la sierva del amanecer o algo así. Sierva, a veces aparece el cervatillo, pero hace referencia a esa primera luz de la mañana. Y esto era una anotación de cómo debía tocarse este salmo. Y era un salmo que iniciaba, o la descripción completa era algo que iniciaba en completa oscuridad y después había gran luz. Entonces era un salmo que primera o inicialmente reflejaba cierto dolor o agonía, pero que después proyectaba gran gozo. Entonces inicia corta como leía nuestro hermano. Y recuerden, es un salmo mesiánico, era una profecía acerca de Jesucristo que David escribía acerca de su propia experiencia, lo que había pasado, pero el Espíritu Santo lo usó para poder dar una profecía del sufrimiento del Mesías. Esto no fue considerado profecía hasta después de Cristo. Esto era considerado profecía por todos los rabíes, o sea, desde mucho antes, cientos de años antes de que Jesucristo naciera. Esto ya lo sabían, lo entendían, que era una profecía de los sufrimientos del Mesías. Entonces, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y si recuerdan, el miércoles que estuvimos viendo las 7 palabras, y el domingo pasado también tocamos brevemente esto, Jesucristo estando en la cruz dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, no está indicando que Jesucristo sintiera o de alguna forma estuviera recriminando a Dios por qué lo estaba abandonando. Jesucristo estaba aún en la cruz citando este salmo para que los fariseos que estaban ahí, las personas que estuvieran ahí, los que eran judíos, que desde niños habían sido instruidos en la escritura, pudieran decir, bueno, eso es el salmo. Y eso es lo que a mí me enseñaron que iba a pasar el Mesías. Y cuando lo vieran en Cristo, pudieran ver el cumplimiento de la profecía. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mencionábamos también el miércoles que, aparte de citar o traer a la memoria de los que estaban viendo el cumplimiento de esta profecía, también está describiendo o está recordando el sufrimiento del Mesías. Veíamos en 2 partes el día miércoles. Por una parte, el sufrimiento físico, pero también el espiritual, de poder llevar sobre él el pecado del mundo, ¿no? Versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero, ¿puede alguien leer del versículo 3 al 5? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿De quién o a quién está haciendo alusión estos comentarios? Está haciendo, cuando dicen nuestros padres, a el pueblo que vivió antes. Ahora, vamos a volver a leer. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En contraste, dice,
o recuerda David que está escribiendo, pero tú eres santo. Eso quiere decir que cuando David está escribiendo esto, a pesar de que él de alguna forma percibe que no hay respuesta o que no, Dios no está poniendo atención a lo que dice, David dice, bueno, pero tú eres santo. Tú no actuarías de esa forma. Tú no reaccionarías de esa forma. Y dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y entonces hace memoria de lo que él sí sabe de Dios. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti. ¿Y qué? No fueron avergonzados. Eso quiere decir que David, cuando él está escribiendo esto y que está en dolor, en dificultad, a pesar de que en lo personal él pudiera sentir que no hay una respuesta, él regresa al carácter de Dios y entonces encuentra reposo no en lo que Dios está haciendo en su vida, sino puede tener fe en lo que conoce de Dios, en el carácter de Dios. Es decir, cuando llevamos esto a Cristo, si pudiéramos ver la cruz y decir, ¿por qué Dios no le responde? ¿Por qué no lo desciende de la cruz como dijeron? Bueno, Dios libró a los que clamaron en Él y los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Y así como en el caso de Cristo, hubo un proceso, hubo una serie de acciones en las que tuvo que pasar, al final hubo respuesta y victoria. David dice, yo puedo encontrar descanso en eso. Y es lo mismo que nosotros podamos el día de hoy, podemos confiar. ¿Alguien puede volver a leer el versículo número 3? Ahora, aquí lo menciona y te animo a que lo puedas subrayar. Dice, ¿tú en dónde habita? En las alabanzas de Israel. En Hebreos capítulo 12 hace referencia también a esto. Dice, alabaré con mis hermanos tu nombre. Es decir, que en medio de las alabanzas Jesucristo está presente. Y en este mismo salmo, más adelante, vuelve a decir, de ti será mi alabanza en la congregación. Entonces, hermanos, si el día de hoy o en algún momento están viviendo en esta condición que describe el versículo 1 y versículo 2 de aflicción, de esa orar y ver como que si no pasa nada, dice que el lugar donde nosotros podemos encontrar a Dios o encontrarnos con Dios, versículo 3, es en medio de las alabanzas. Cuando como creyentes alabamos a Dios, podemos encontrar ese que consuela y conforta nuestros corazones. La alabanza es el lugar adecuado para aquellos que están afligidos de corazón. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6. ¿Puede ayudarme alguien a leerlo? Creo que fue cuando estábamos estudiando el libro de Lucas, no estoy muy seguro, y hacíamos referencia a este versículo. La palabra aquí dice, mas yo soy gusano. La palabra tolaf. Existe una historia y es interesante de este gusano en particular, que es llamado tolaf y que a veces es llamado escarlata. Y de este gusano se tomaba de su, pues como iba a decir su sangre, pero del pigmento que está dentro del gusano, se tomaba este pigmento para poder teñir la ropa. Pero lo que describen es que este gusano, cuando iba a reproducirse, subía a un árbol y explotaba y dejaba una mancha así como si fuera de sangre, como roja. Y sus larvas se alimentaban de los fluidos que habían como salido volando. Y entonces dice que su muerte producía vida en sus hijos, ¿no? Y que después de 3 días, eso es lo que cuentan los historiadores, esta mancha que había quedado sobre el árbol, sobre el madero, se convertía como si fueran como escarchita color blanco y caía. Entonces, muchos han relacionado esto del gusano y lo han tomado o lo han relacionado con este versículo diciendo que de la misma forma Jesucristo, por eso decía, o haciendo referencia a este gusano, que para darnos vida, Él tuvo que poner su vida en el madero y su sangre ser derramada. Y
como lo vemos en otro salmo, si tus pecados fueran tan rojos como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve, ¿no? Entonces, hay aquí una figura bonita en esto. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Me pueden ayudar a leer 7 y 8? Y obviamente, bueno, espero que recuerdes lo que estuvimos leyendo en Marcos y esta semana que pasó, que esto fue exactamente lo que pasó en la cruz, que mientras Jesucristo estaba siendo crucificado, pasaban los fariseos y como fue a la entrada de la ciudad, los viajeros que iban entrando a celebrar la Pascua lo veían y meneaban la cabeza como diciendo, este cuate, este criminal, y ellos mismos que desacreditaban el ministerio de Cristo, con sus propias acciones estaban confirmando que Él era el cumplimiento de la profecía. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él. ¿Recuerdan lo que decían los fariseos? Salvó a otros, que se salve Él, ¿no? Y lo hemos hablado en ocasiones, y aquí también lo dice, que si Cristo se hubiera salvado, entonces no podríamos ser salvos nosotros. Pero tú, versículo 8, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y hay momentos en la vida que se convierten o que pueden parecer o son de esta forma. Pero aquí David nos recuerda algo muy importante. El mismo Dios que nos creó y que nos conoció, no solamente durante la concepción y nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre, sino que, según la Escritura dice que fuimos hechos salvos, que Él murió por nosotros, que Él se entregó desde antes de la fundación del mundo. Ese mismo Dios puede, versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nadie puede ayudar en ciertos momentos, pero la certeza del creyente es que el mismo Dios que nos creó, ese mismo Dios está con nosotros. Versículo 12 y 13 describen algo interesante. ¿Alguien puede leerlos? Varios comentaristas, cuando citan estos versículos, y eso se me hizo muy interesante volverlo a leer, porque en la primera porción, que es del 7 y 8, describe cómo fariseos, vamos a decir, público en general, pasaban por la cruz de Cristo y se burlaban y decían cosas. Pero aquí vuelve como a repetir la misma, como si fueran las mismas palabras, pero utiliza este término: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Ahora, los toros de Basán eran, pues obviamente hace referencia a toros de este lugar Basán, pero los toros de Basán eran animales que por las culturas cananeas eran adoradas. Entonces eran considerados deidades o dioses y representa, o de alguna forma representan esos ídolos, esas entidades demoníacas, las cuales los moradores de esos lugares cananeos adoraban. Y dice, me han rodado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, y después dice, como león rapaz y rugiente. Y podemos recordar lo que Pedro dice acerca de Satanás, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, miren, esto lo está escribiendo David, aplica en Jesucristo en el momento de su muerte y crucifixión. Y entonces tenemos que ver lo siguiente. Por una parte, había personas burlándose de él, pero al mismo tiempo recordando esto que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, podemos de alguna forma entender o imaginar lo que también estaba sucediendo en el mundo espiritual en ese momento. No solamente eran las personas que estaban alrededor de él burlándose. Jesucristo podía, porque en muchas ocasiones cuando llegó a lugares y liberó a los endemoniados, él entendía, él conocía, él podía percibir todo lo espiritual que estaba pasando. Entonces, lo que este capítulo nos está presentando es que no únicamente eran las personas, sino eran todas estas entidades demoníacas que estaban
detrás o tratando de influenciar de alguna forma a las personas. Y David está escribiendo esto, en Jesucristo se está cumpliendo. Y el día de hoy nosotros cuando vemos esto, tenemos que entender que que los conflictos que nosotros tenemos con las personas, tenemos que ir a la palabra y decir, bueno, mi lucha no es contra sangre y carne, sino qué es lo que está produciendo que estas personas actúen de esta forma. ¿Qué es lo que está llevando a que los que nos rodean estén actuando de tal otra forma? Pues son entidades demoníacas. Y que, como nosotros podemos ver también en Zacarías, cuando en Zacarías se tiene esta visión del sumo sacerdote, dice que estaba el acusador Satanás y estaba ahí el sacerdote y él estaba acusándolo. Y de la misma manera están día y noche el acusador Satanás acusándonos, tentando estas entidades. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y lo que con de esto podemos encontrar mucha más información y más detallada, pero la fisiología del martirio por la cruz producía esto en la vida de los que eran asesinados a través de esta forma, que todas sus articulaciones se zafaran. Entonces, aquí Jesucristo, bueno, aquí estamos viendo lo que Jesucristo experimentó, el que sus brazos, pues todas sus articulaciones se zafaran. Y después dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Y hoy estaba leyendo acerca de esto, no sé si, no sé si es el nombre más adecuado, pero en donde lo estaba leyendo decía que era pericarditis, que lo que sucede es que cuando existe un traumatismo, el corazón se llena de agua, la capa que rodea al corazón se llena de agua, y en algunos como choques o golpes muy fuertes, cuando es lacerada alguna parte del cuerpo, eso que está en el corazón, esa agua sale como agua, ¿no? Que rodea el corazón. Y nosotros podemos recordar cómo es la descripción de la muerte de Jesucristo. Dice que el soldado romano perforó su costado y que salió agua y sangre, ¿no? Y aquí lo describe de esta forma. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y Jesucristo dijo, tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Ahora aquí tenemos que detenernos y recordar que esto está escrito por David muchos cientos de años antes, y en un momento en el que el lector, que sabía que esto tenía que ver con el Mesías que algún día tendría que venir, no entendía o no sabía de la crucifixión. La crucifixión, obviamente, bueno, no fue inventada por los romanos, fue inventada por los persas, pero de esto distaban varios cientos de años todavía. Entonces, el lector común al ir leyendo esto, o sea, nosotros hoy podemos leer, decir, porque horadaron mis manos y mis pies, decir, sí, fue la crucifixión, pero ellos no podían entender esto. Ellos de primera mano no lo entendían. Entonces, eso es algo que cuando leemos debemos tener esta certidumbre de cómo las escrituras hablaban de cosas muy específicas de algo que iba a suceder en Cristo, ¿no? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y el comentario general acerca de esta porción, bueno, la primera es que sus huesos no fueron quebrados, como nosotros podemos ver en el relato de los evangelios, porque dice que rompieron las piernas de uno, del otro, para que ya se murieran, porque se acercaba la festividad, entonces tenían que bajarlos y tenían ya que estar muertos. Pero cuando se acercaron a Jesucristo y enterraron la lanza, él ya estaba muerto, entonces no hubo necesidad de quebrarle los huesos y se cumplía esta profecía, ¿no? Que puedo contar pues todos mis huesos. Por una parte, la otra es que muchos, los comentaristas hablan de no solamente que los huesos no fueron quebrados, sino por las laceraciones de cuando fue flagelado, sus huesos estaban expuestos y podían ser visibles pues, por las personas, ¿no? Entonces dice,
repartieron entre sí ¿cuál es la relevancia de esto? Bueno, no únicamente la profecía, sino que según las órdenes dadas en Éxodo y en Levítico acerca de la Pascua, el Cordero de Pascua no se le tenía que quebrar ningún hueso, ¿no? Entonces Jesucristo, siendo nuestra Pascua, el sacrificio por nuestros pecados, tampoco iba a ser quebrado ninguno de sus huesos. Después, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo común era utilizar algunos fragmentos de la tela para revenderlos generalmente para revenderlos. Pero en el caso de Cristo, no fueron rotos los pedazos de su ropa y repartidos, sino dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, lo cual nosotros vemos cumplido en los evangelios. ¿Cuál es lo importante de esto? Aquí podemos recordar dos cosas. Generalmente cuando una persona estaba triste o cuando veía algo que consideraba una afrenta, lo que vemos en las escrituras es que rompía sus vestidos, ¿no? Incluso nosotros vemos que durante el juicio de Jesucristo, cuando el sumo sacerdote dice, ya vieron, es un hereje, que todo esto, rompe sus vestiduras, lo cual nunca se debía de hacer en un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote moría, entonces después de muerto, los sacerdotes rompían sus vestiduras para hacer como de conocimiento popular o total que su oficio había acabado y que iba a iniciar el sacerdocio de otra persona. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote, al estar enjuiciando a Jesucristo, rompe sus vestiduras, estaba haciendo primero algo que no se debe hacer, pero también indicando a todos que su oficio había acabado. Y era verdad, porque nosotros vemos en el libro de Hebreos que ahora hay un sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la ropa de Jesucristo no debía de ser rota porque él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que nosotros vemos en el libro de Hebreos. Y por eso, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, dice, y cambia, y vemos ahora sí lo que mencionaba, la forma de tocarse esto, Ajelet Zahar, que empieza primero con dolor, muerte y obscuridad, dice, y después se transforma en luz. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Y sabemos que generalmente los gentiles eran identificados con esta palabra, Satanás con lo del león, sálvame de la boca del león y líbrame. ¿Qué dice? Le decía a mi esposa que a veces como que cuando leemos muy rápido, ¿los búfalos tienen cuernos? Dices, ya me pude meter a duda. Pero si tiene, por ejemplo, una versión, casi todos tienen Reina Valera, no sé qué, pero si tienen la versión anterior, van a encontrar aquí, van a decir, entonces sí existieron, dice, y líbrame de los cuernos de los unicornios. No sé si alguno tenga esa versión. Pero si entonces sí existieron los unicornios, bueno, tampoco hace referencia a esos unicornios, hace referencia a los cuernos del altar. Entonces, que era donde era amarrado el sacrificio. Es decir, que no me quede ahí para siempre. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, aquí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesucristo está siendo crucificado, está puesto ahí. Y recuerdan qué fue lo que pone el sumo sacerdote, Pilato, arriba de la cruz de Jesús. Dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, y dice que esto lo escribió ¿se acuerdan? En arameo, hebreo y griego, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra en hebreo, es Yeshua, que es Jesús, acuérdense, Jesús Nazareno, rey de los Jesús. Es Yeshua, G Nazaret, V Melech, G Yehudit, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces la primera es Yeshua, que es la Y. Después, G Nazaret, la H.
Después V, Melech, que es la W. Y después otra H, G, Yehudim, que es el tetragramatón. Es H, es Y, H, W, H. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces, aún en medio de la crucifixión es Jesucristo anunciando el nombre de Jehová a sus hermanos. ¿Y recuerdas qué es lo que hizo el sumo sacerdote cuando ve y dice eso? Dice, no, ¿por qué pones eso? Yo no dije que era el rey de los judíos, sino que él dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato dice, lo que escribí, ¿no? En medio de la congregación te alabaré. Y vemos nuevamente esto que vuelve a citarse en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2, hablando de la obra completa de Jesucristo en Hebreos capítulo 2. Versículo 10, porque convenía aquel por cuya casa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, citando este salmo. En medio de la congregación te alabaré. Entonces, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros estamos en estos momentos de adoración congregacional, Él mismo, sabemos que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está, pero Él está alabando y por eso podemos encontrar consuelo en medio de la alabanza. ¿Sale? Los que teméis a Jehová, regresamos al versículo 22, alabadle. ¿Alguien puede volver a leer esta primera del capítulo 22, versículo 23? ¿Quién teme a Dios aquí? Dice, alábale. Si tú temes a Dios, lo normal de alguien que teme a Dios es alábale. Ahora, este versículo es importante porque está en el contexto del sufrimiento del Mesías. Está en el contexto del sufrimiento de David. Y David escribe, yo estoy sufriendo, hay dolor, hay persecución, pero entiendo que aquellos que temen a Jehová le alaban. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y checa lo que dice, versículo 22. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, a él le oyó. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y entonces David mismo contesta qué es lo que hace Dios. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y esto mismo fue real en David, y esto mismo fue real en Jesucristo, y esto mismo es real en tu vida y en la mía. Que Él no está lejano a nuestro clamor, ni está lejano a nuestro sufrimiento, ni a nuestras necesidades. Él escucha, y podríamos decir, pero ¿por qué no contesta? Y continúa leyendo. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Empieza hablando de la descendencia de Jacob, de la descendencia de Israel, y después abarca a todas las naciones de la tierra. Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo
esto. Y esto lo seguimos viendo cumpliéndose el día de hoy en los que estamos aquí. Ahora, nada más recuerda esto mientras leemos nuevamente del 25 al 31. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Jesucristo, estando o cruzando el mar de Genezaret, a las personas que del otro lado del mar habían sido alimentadas y vuelven a venir del otro lado, empieza a hablarles acerca del pan que descendió del cielo. Y dice, si no comen de mi cuerpo y beben de mi sangre, no tienen parte conmigo. Y ellos dicen, dura cosa es escuchar estas palabras. ¿Quién las puede soportar? Y dice que muchos se alejaron porque no entendían a qué se refería. Y seguramente cuando leían hace tiempo, muchos cientos de años antes, esto, ¿comerán los humildes y serán saciados? ¿A qué se refiere? ¿Al maná? ¿Se refiere al alimento que Él puede dar? No, se refiere a Él mismo, que es la única forma de ser saciados. Y aquí nos recuerda que es necesario, si queremos ser saciados, comer de su cuerpo, beber de su sangre, y entonces alabar a Jehová y que nuestro corazón viva para siempre. Porque, sea que, y eso lo podemos ver también en la Escritura, ¿no? Comamos de su cuerpo y de su sangre para poder tener parte con Él, o de todas maneras arrodillarnos, porque en algún momento dice, toda rodilla se doblará. Entonces, es para gloria o para condenación. Y dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciará su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. En este primer capítulo pastoril, nosotros vemos a Jesucristo presentado como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando nosotros consideramos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos por fuerza considerar a un Dios que no está ajeno a nosotros, no está ajeno a nuestro sufrimiento ni a nuestro dolor, sino a uno que se entregó. Es decir, que aún las dificultades, las complicaciones que podamos experimentar en nuestra vida, Él las entiende. Y aunque lleguen momentos en los que pudiera parecer que no existe respuesta, aún en eso podemos nosotros identificarnos con Cristo, porque Él tuvo que atravesar la cruz por ti y por mí y pasar este momento de agonía, de sufrimiento, de dolor, sabiendo que al final habría gloria. Y eso es lo mismo que tú y yo podemos descansar, que no necesariamente nuestros problemas van a ser cambiados en el momento que pidamos, pero Él no nos abandona. La oración siempre es contestada, su presencia está garantizada y su amor alcanza a todas las generaciones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción que podemos leer, Dios. Gracias porque podemos el día de hoy tener la certeza que nos relacionamos con un Dios vivo. Y Padre, como veíamos el domingo, mientras estudiábamos la resurrección, podamos tener la certeza de que a pesar de que nuestra vida cambie, que haya retos, dificultades, dolor, podemos tener la completa certidumbre, porque eso es parte de tu carácter, parte de lo que has mostrado en la Escritura, que tú nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros y que en esos momentos de dificultad estarás siempre ahí para acompañarnos, Señor. Padre, te ruego que cada uno de los que estamos aquí podamos entender y podamos encontrar también en esta alabanza, Dios. Padre, que nuestros corazones puedan volcarse, así como los discípulos después de que se encontraron contigo, en un sumo gozo para continuar la vida que has puesto delante de nosotros. Que nuestra boca pueda encontrar las palabras, Dios, que nuestro corazón pueda encontrar el camino para alabarte y bendecirte y regocijarnos en lo que has puesto delante de nosotros. Sabemos que tú no menosprecias nuestro dolor, no haces poco el sufrimiento, como dice aquí, del afligido, lo ves. Y Padre, como también David escribía en otra porción, que tú tienes
nuestras lágrimas en esa redoma, que llevas una nota de cada uno de nuestros sufrimientos. Tú ves, tú oyes y no nos dejas, Padre. Gracias, en el nombre de tu Jesús. Amén.